Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con todos ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Los mercados esta semana, sobre todo en Estados Unidos y en México, sufrieron una corrección producto de los buenos datos económicos que salieron en la economía de Estados Unidos. El del empleo, que salió la semana pasada, donde muestra una fuerza laboral bastante robusta, y después tuvimos el ISM de servicios, que también salió muy por encima de lo estimado. Estos datos lo que nos dicen es que la economía norteamericana sigue jalando bastante bien. Y evidentemente eso no es una buena noticia para los mercados, porque entonces suponen que la Reserva Federal va a tener que seguir con una política agresiva de incrementos mayores a los previstos en las tasas de interés para controlar la inflación. Así de fácil. Y yo creo que eso fue lo que marcó las contracciones que tuvimos, pues francamente importantes, sobre todo en lunes y martes. Después se moderaron un poco y al final la semana está cerrando muy lateral. Está esperando el gran dato que es la inflación en Estados Unidos del mes de noviembre. Pero dicho lo anterior, en Asia las bolsas sí subieron un poquitín, en Japón el 0,44%, en China el 1,61%. Aquí hubo algunas buenas noticias. El gobierno chino empezó a moderar un poco las restricciones y a quitarle un poco la severidad a su política de COVID-0, y por eso vimos bolsas alegres. Sin embargo, en el resto del mundo hubo contracciones. En Europa del 1%, el Dow Jones perdió el 1,75%, el Standard & Poor's el 2,39%, el Nasdaq el 2,89%, la Bolsa Mexicana de Valores también se contrajo 1,44%, y quizá el activo que más perdió fue el peso mexicano con respecto al dólar, que se devaluó 2,21% en virtud de todo lo anterior. Pero bueno, yo creo que la semana que empieza va a ser importantísima, porque va a salir primero el dato de la inflación en Estados Unidos, que es muy esperado, y este dato seguramente va a marcar el destino de los mercados en el corto plazo. Pero además el día después, esto va a salir el día 13 de diciembre, el día 14, la Reserva Federal va a dar a conocer cuánto va a incrementar la tasa de interés. Nosotros damos por descontado que va a subir medio punto. Los mercados es lo que piensan. Entonces esto va a ser muy, muy importante. En México ya salió la inflación, salió la nominal mejor de lo esperado, bajó del 8,40 al 7,80, pero la subyacente se subió del 8,41 al 8,50, lo cual es una pésima noticia. México también tendrá reunión de política monetaria y también se espera un incremento de medio punto en la tasa de interés. Pero nosotros nos hemos querido ir más allá de diciembre del 22 y ya estamos viendo qué es lo que puede pasar en el 23. Y hay muchas dudas. Yo pienso personalmente que la tasa puede seguir subiendo en el 23 en forma más moderada, pero que va a seguir subiendo, la verdad, casi no tengo duda, ¿no? ¿A cuánto? Pues le dejo el numerito al licenciado Gordillo. Pero ese es el panorama que estamos viviendo. Y yo por eso digo, esta semana que empieza va a ser muy, muy importante para el desarrollo y el cierre de los mercados en este 2022. Pero adelante, Jorge, tus comentarios serán muy apreciados. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Bueno, el mercado lo que ve son ve la información de dos puntos de vista. Por un lado, ve los datos de inflación, si están bajando, y entonces lo incorpora en sus expectativas de lo que podría pasar con la tasa de interés y se mueve en razón a sus portafolios. Y por otro lado, cómo se va moviendo la actividad económica para tratar de anticipar qué va a pasar con la inflación de mañana. Ya estamos viendo que la inflación llegó a techo, que está bajando, pero
¿cuánto va a durar la inflación? O sea, ¿cuánto va a tardar la inflación en llegar a los niveles cómodos para los bancos centrales, niveles donde no generan malestar en la población o en las empresas? Esa es la incógnita y esa es la que el mercado trata de anticiparse. Si la economía norteamericana sigue fuerte, significa que la inflación tardará en bajar, porque recordemos, está todavía en niveles muy, muy altos con respecto a la normalidad. El hecho que baje del 8% es buena noticia, pero está todavía muy lejos de ellos, buscan un 2% para la normalidad. Entonces, esas son las dos. Entonces, primero, ven que los datos económicos son fuertes, entonces se preocupan y se corrigen los mercados. Bueno, pues vamos a voltear a ver el dato de inflación, a ver si este nos ayuda a retomar el optimismo que tenía en semanas anteriores. Así es. ¿Dónde ves tú la tasa creciendo en Estados Unidos y en México el año entrante? Me Bueno, parece muy importante para el público el que tenga esta estimación. sí, en el corto plazo va a generar, creemos nosotros, cierta euforia en los mercados, porque creemos que el Banco Central está cómodo con bajarle un poco a la fuerza en que está aumentando tasas de interés. La semana que entra, como dice, se reúnen y nos van a dar un aumento de 50 puntos base. Ya acumulaban 4 aumentos de 75 puntos base. Entonces, va a ser un aumento menor. Esto lo va a tomar positivo el mercado, pero es por un cierto punto de vista de corto plazo. Entonces, terminar la tasa en 10.5%, en 4.5% en Estados Unidos. El primer trimestre, como comentas, va a haber, dependiendo cómo se mueva la inflación, veremos si aumentan entre 50 o 75 puntos base o que mande la tasa de interés al 5, 5.25 en Estados Unidos, al 11, 11.25 en el caso de México. Creemos que sí está llegando y acercándose a los techos y esta es la primera buena noticia para el mercado, pero cuidado porque va a mantenerse así de alto gran parte del próximo año, si no es que todo el año, y entonces el mundo se va a tener que acostumbrar a tasas altas para tratar de hacer rendimientos tanto en las empresas como en el sector financiero. Porque otra discusión que vi en la semana y la leí con gran interés fue discursos que dieron los presidentes del consejo de algunas grandes corporaciones norteamericanas, Walmart, General Motors, empresas de ese tamaño, de esa envergadura, de Citibank, de Morgan Stanley, etc. Y la verdad que la expectativa de estos chairmans pues no es buena. Todos se refirieron a que era prácticamente inminente una recesión, lo cual creo que puede ser. Hay un indicador que nunca ha fallado. Cuando el rendimiento de los bonos en dólares a 3 meses es mucho mayor que el rendimiento de los bonos a 10 años, hay recesión. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. La tasa de los bonos de 3 meses es de 4.16 y la tasa de rendimiento del bono de 10 años está en 3.46. O sea, la curva está totalmente invertida. Yo sí creo que va a haber una recesión, pero lo que yo me estoy imaginando es una recesión ligera, de poca duración, donde en el año las principales economías del mundo van a seguir o mantener números negros, aunque se puedan encontrar con 2 trimestres de carácter negativo. Sin embargo, en las presentaciones de estos chairmans, me pareció, no sé si se estaban curando en salud, pero sus opiniones las vi demasiado exageradas. Digo, yo si fuera chairman de una de esas empresas, pues también me pararía a decir, tengo un año enfrente dificilísimo, ¿no? Porque si les digo que voy a tener un año fenomenal y ni siquiera llego a eso, me van a correr. Entonces, creo que los discursos fueron más defensivos que proyectar lo que piensen en realidad, pero me encantaría oír tu opinión. Es correcto, o sea, toda la posibilidad, con tanta incertidumbre como hay y tanta dependencia a una variable que es completamente incierta, como es la inflación, estamos viviendo un fenómeno nuevo porque es post-COVID, o sea, esta empuje a la inflación lo que puso a la inflación en los niveles que está es anormal, es nuevo. Entonces, la bajada también va a ser nueva para todos, qué tan rápido va a bajar. Entonces, esta incertidumbre da, pues para que cualquier expectativa sea posible, ¿podríamos tener una recesión profunda? Sí, sí podríamos, si la inflación no baja. ¿Podríamos tener una inflación, no una recesión? Sí, también es posible porque si la inflación se acelera rápidamente hacia abajo en los próximos meses y contagia a toda la economía en general.
Entonces, todos los escenarios son posibles, pero sí hay que tener y hay que poner muy claro al espectador que es dependiente de la inflación, que claramente los bancos centrales lo que quieren es enfriar la economía para tratar de incentivar el consumo para otra fecha no actual. Entonces sí vamos a ver una desaceleración, sí vamos a ver un año más complicado en crecimiento, en inflación, alzas tasas de interés. Es un año complicado, no significa que sea malo, simplemente complicado. Hay que buscar maneras para hacer negocio con estas características. Yo he visto que muchos analistas y muchos economistas les encanta hacer comparaciones de las crisis del pasado con lo que estamos viviendo en el presente. Y dicen que puede suceder lo mismo que sucedió en la recesión de los 70s o de los 80s. Yo honradamente soy mucho más optimista que ello. El mundo es muy distinto al de hace 20 años. Nada más quiero poner en la mesa una reflexión. Hay un mundo distinto con Internet que sin Internet. Y en las crisis pasadas no había Internet. Esa tecnología que tiene hoy todo el mundo, creo que le va a permitir salir más pronto de los problemas económicos que se nos presenten. Es un mundo más globalizado, tiene sus pros y sus contras, pero el avance tecnológico, estoy cierto de que va a contar a favor de la humanidad. Es algo que nos va a alentar a salir más rápido de los problemas. Yo no sé qué pienses al respecto. Nos quedan un minuto más para seguir platicando. Yo nomás fortaleciendo tu pensamiento, efectivamente, el mundo es otro, la crisis misma de inflación es otra. Creo que no es bueno. O sea, lo que hay que saber es que, o lo que sí sabemos y no tenemos que perder en cuenta, es que la inflación es muy dañina para la población, muy dañina para los países. Mantenerla alta por mucho tiempo termina así lastimando el poder adquisitivo, termina modificando los patrones de consumo y de inversión de las empresas y de las personas. Entonces, hay que mitigarla como dé lugar. Entonces, el combate a la inflación sí es muy importante. Eso es lo que hay que remarcar, más allá de si nos vamos a estar eternamente o en un periodo demasiado largo de inflación o demasiado largo de recesión. De acuerdo contigo, Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias.